Cordial saludo. Bienvenidos a este espacio de aprendizaje. Como continuación del video introductorio de sensibilización de la gestión del riesgo de desastre, vamos a ver a lo que estamos expuestos todo el tiempo. ¿Cuál es la realidad de nuestro territorio? ¿Cuál es la realidad de nuestra vida cotidiana? Quiero que tengan en cuenta que en todo momento estamos gestionando los riesgos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, cuando vamos a trabajar, cuando vamos a la casa, cuando salimos a pasear, cuando vamos a cine. En todas las actividades cotidianas de nuestra vida siempre estamos gestionando los riesgos. La mayoría de las veces no nos damos cuenta, pero los riesgos es una realidad. En nuestro territorio tenemos muchos, en nuestro barrio, en nuestro conjunto residencial, en nuestro colegio, en nuestro trabajo, siempre tenemos riesgos. Por favor, pongan atención al siguiente video. ¿Recuerdan este video? Sucedió en una fábrica de pinturas en La Alpujarra, en Medellín. Inició como un incendio. A raíz de este incendio se mezclaron químicos, se produjeron gases que terminaron en esta explosión, causando heridas a 22 miembros del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín. Desafortunadamente también hubo un muerto, que ni siquiera era de la fábrica de pinturas, era de uno de los negocios aledaños a la fábrica de pinturas. Ordenaron la evacuación de todo el entorno, de todos los negocios que están alrededor de esta fábrica de pinturas. Pero hubo una persona que no tuvo en cuenta el entrenamiento de los planes de evacuación y se regresó. Nadie se dio cuenta que se regresó. Cuando se regresó al interior del local, hubo la explosión y una pared cayó encima de este trabajador y murió, desafortunadamente. Esto es una realidad. Hay que reconocer nuestro entorno. Hay que identificar los riesgos a los que estamos expuestos. Entonces, ¿reconocemos nuestro entorno y a los riesgos que estamos expuestos? Miremos unos hechos sucedidos. ¿Recuerdan esta imagen? El desplome del edificio Space. Según Fasecolda, hubo pérdidas por más de 113.5 miles de millones de pesos. Y las 12 vidas perdidas ahí, los familiares de esas 12 personas que sufrieron y padecieron hasta que encontraron los cuerpos de sus familiares, las pérdidas de aquellas personas que habían invertido hasta su patrimonio para conseguir un apartamento en este edificio, sus enseres, sus mascotas y las pérdidas ocasionadas por la implosión del resto del conjunto. Eso hay que tenerlo en cuenta. Este otro hecho, el incendio en la planta de la cristalería Peldar. Este incendio ocasionó muchísimas pérdidas, no las tengo cuantificadas, pero también aceleró la ida de la fábrica de la cristalería Peldar de Medellín. Este hecho sucedió en las bodegas del Éxito de Envigado. Hoy en día, el Viva Envigado, 50.000 millones de pesos en pérdidas. En el Valle de Aburrá se acostumbra que para diciembre se elevan globos, se quema pólvora. ¿Qué sucedió acá? Un globo cayó sobre las bodegas del Éxito y ocasionó que todas las bodegas se perdieran. Hoy en día se toman medidas para reducir este riesgo. Se contratan personas en la época de diciembre para estar pendiente de que no vaya a caer un globo sobre estos almacenes Éxito hoy en día y evitar que este globo produzca un incendio. También lo hacen muchas empresas aquí en el Valle de Aburrá porque ya tenemos o reconocemos esta realidad, se reconoce este riesgo ocasionado por el hombre. Emergencia en empresa de químicos en Guayabal. Esta zona es una zona industrial de Medellín. Hubo un escape producido por químicos, una mezcla de material químico que ocasionó la evacuación de varias manzanas a la redonda. Pérdidas en producción, porque no fue únicamente la empresa de químicos que dejó producir, y también afectación de personas, sino que el resto de fábricas también se vieron afectadas, tuvieron una interrupción en su producción, ocasionando costos adicionales, ocasionándole problema a los vecinos. ¿Por qué? Porque después de que se controlara este escape de químicos, pues las plantas tienen que volver a producir y producir lo que no produjeron durante este tiempo de evacuación para poderle responder a sus clientes. Son pérdidas que hay que tener en cuenta y cuantificarlas. Incendio en espumas y retazos en Itagüí. Pérdida total de la empresa. ¿Qué será de la vida de este empresario
pudo haberse recuperado después de este incendio, pudo haber aplicado un plan de continuidad de negocio, no sabemos. Pero es muy triste que ahí quede quemado muchos años de trabajo, patrimonio, inversión, trabajo, las esperanzas de esos trabajadores, los proveedores que tenían como cliente a esta fábrica de espumas y retazos, sus clientes que estaban esperando la entrega de su producto. Hay que tener en cuenta todas estas pérdidas. Esta imagen nos muestra un final feliz, porque los 4 mineros fueron rescatados de un socavón en San Rafael. Pero para el empresario esta mina, ¿qué le pudo haber ocasionado? Pérdidas por la parada en la producción, pérdida de clientes porque no puede entregarle sus minerales, reputación perdida, terceras partes interesadas interviniendo la mina para ver qué fue lo que sucedió, de pronto hasta sanciones, llegar al cierre de la mina. Son temas que tienen que tener en cuenta uno como empresario frente a los riesgos, para poder hacer un buen plan de gestión de riesgo de desastres. Cerrada entrada a la vereda San José de Sabaneta por volcamiento sobre la vía. Seguramente es la única vía de acceso a la vereda. ¿Qué ocasiona el volcamiento de esta volqueta? Primero, pérdidas para el dueño de la volqueta. Inversión para poder repararla. El de la obra al que la volqueta le estaba sirviendo, parada en su construcción. Para todas las familias que viven carretera arriba hacia la vereda, obstrucción de la vía, pérdidas en tiempo, de pronto hasta de recursos, todo lo que ocasiona un incidente o un accidente como estos. Por favor, entonces, cualquier hecho que sucede en la vida cotidiana afecta no solamente a la empresa que ocasiona el accidente, sino a todo su entorno y todo lo que está conectado con en este caso con esta vía o con la empresa que ustedes dirigen, el entorno en el cual pertenecen, el territorio donde están ubicados. A pesar de que este hecho no está relacionado con el tema de riesgo de desastres, son otros riesgos que tienen las empresas, por ejemplo, en este caso el de fraude, donde delincuentes generan facturas o órdenes falsas de compra a una empresa reconocida en el territorio para poder estafar a otras empresas, a otros proveedores. Aquí es donde invitamos para que las empresas construyan un procedimiento o un proceso, como lo quieran desarrollar dentro de la empresa, dirigido a gestionar todos los riesgos, donde se haga una sombrilla de risk management y puedan gestionar todos los riesgos y puedan hacer un solo documento con varios procedimientos para poder intervenir, darle tratamiento o controles a los riesgos que puedan identificar dentro de su operación, ya sean de desastres, ya sean riesgos relacionados con la operación, riesgos relacionados con la seguridad física, riesgos relacionados con el mercado, con la parte financiera, bueno, en fin, incluso los de seguridad y el trabajo, que hoy en día pues la norma es exigente al respecto. Entonces reconocemos nuestro territorio como una realidad. Aquí vemos el Valle de Aburrá, están los 10 municipios del Valle de Aburrá. ¿Qué vemos en esa fotografía satelital? La realidad es que vemos una configuración montañosa, un valle joven, un montón de elementos expuestos que son las personas y todas las propiedades que tienen las personas en ese Valle de Aburrá, y es una realidad. La realidad es que, según fuentes del área metropolitana del Valle de Aburrá, hay más de 100 quebradas directas que caen al río Aburrá o río Medellín. 100 quebradas y aproximadamente unas 700 en total que son afluentes de estas quebradas. O sea, tenemos una realidad, 700 problemas que se nos pueden ocasionar en una temporada de lluvias. Pero también tenemos bosques alrededor de nuestra área metropolitana. Entonces tenemos una realidad, tenemos que reconocer esa realidad, y fuera de eso el hombre interviniendo el territorio, el hombre ayudando a que los fenómenos de origen natural se manifiesten de una manera más contundente. Entonces la realidad es que hacemos parte de un territorio que tiene unos riesgos y que nosotros estamos dentro de ese territorio y podemos aumentar este riesgo.
Aquí vemos algunos ejemplos de lo que ha sucedido en nuestro territorio. En el año 98, entre septiembre 9 y 16, se presentaron numerosas inundaciones por crecimientos de las quebradas Iguaná, Picacha, Anadías y La Hueso. Crecimiento y desbordamientos. Avenidas torrenciales que se formaron en estas quebradas. Dejaron un total de 28 muertos. En el 2003 sucede un incendio en El Pinal, en el sector conocido como La Mano de Dios. 650 viviendas destruidas. En el año 87 sucede el deslizamiento del barrio Villatina. Se calcula un número superior a los 500 muertos. Hoy en día declarado Camposanto, pero a pesar de eso ya está siendo nuevamente invadido un territorio que es reconocido como alto riesgo, una montaña que es supremamente inestable, que en cualquier momento se puede volver a presentar un movimiento en masa de las mismas proporciones o peores como la que sucedió en aquel año 87. En el 2008 sucede el deslizamiento de la urbanización Alto Verde, en El Poblado, donde deja 12 muertos. Los fenómenos de origen natural, los desastres, los riesgos no miran estrato social. Ellos no tienen en cuenta qué personas viven ahí. Donde esté el riesgo, donde se conjugue una amenaza con una vulnerabilidad, existe el riesgo y existe la posibilidad de que suceda un desastre. En el año 2013 sucede el desplome del edificio Space, como lo vimos en la anterior imagen, dejando 12 muertos, pérdidas millonarias y otras construcciones de esta empresa constructora hoy en día desocupadas. En el 2008 sucede un incendio estructural en la zona industrial de Guayabal, también con pérdidas cuantiosas. 2007 se queman las bodegas del Éxito, como ya les había mencionado anteriormente, 50.000 millones de pesos en pérdidas. En el año 83, en el aeropuerto Olaya Herrera, sucede un accidente aéreo, dejando 14 muertos. En el año 2008 sucede el deslizamiento del Socorro, dejando 27 muertos. Eso es en la comuna 13 San Javier. En el año 2006 sucede un accidente aéreo donde un avión que despegó del aeropuerto Olaya Herrera cae en el campus escolar de la Universidad Pontificia Bolivariana, dejando 7 niños muertos. Triste noticia. En el año 2010 y 2011 se presenta el fenómeno de La Niña, dejando inundaciones, avenidas torrenciales, deslizamiento, con una cantidad de víctimas y una cantidad de pérdidas. En el año 2017 sucede el incendio del barrio Moravia, se queman 396 viviendas, todas las pérdidas y todo el dolor que puede ocasionar un fenómeno de estos. Y estos son los fenómenos o las emergencias más recientes. Si empezamos a mirar la historia, pues de ahí para atrás hay innumerables emergencias. Es una realidad, estamos expuestos, tenemos riesgos en nuestro entorno, que hay que hacer gestionarlos.